historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Cita con la historia, cita con todos ustedes en un nuevo episodio más y cita, como no podía ser de otra manera, con Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, bienvenido. Hasta que nos dejen, bienvenido. Eso es, vamos a ver, nada que no supiéramos, porque lo que se nos viene encima es lo que ya teníamos. Sí, solo que más descarado. Pero ahora con un ministro de Cultura que parece que ha salido de una barra de vara. Es muy cachondo. A mí esto es lo que más me gusta. Un ministro de Cultura y Deportes que lo veo que ha dicho es que odia el deporte y que no le gusta nada el deporte. Bueno, yo tampoco. Claro, pero por eso no te hacemos ministro de deporte. Me gusta el deporte, la verdad. Pero bueno, ya es mala señal que la cultura haya que inventarse un ministerio de cultura. Malo es. Es que no es un ministerio, es una agencia de colocación y empleo. Eso es. No era suficiente los 13 ministerios de Rajoy que lo han subido a 17. Claro, cada vez que hay un ministerio nuevo, la gente que se coloca es mucho. Es que esto era la emergencia social, querido Javier. Sí. Poner un 50% más de ministerios. Sí, eso es, ni más ni menos. Y que haya 14, me parece que son 6 hombres y el resto son mujeres, cosa que está muy bien, pero no es paridad. Efectivamente. ¿Dónde está la paridad de la paridad? Con perdón. Sí, la paridad de la paridad. Si tan buena es la paridad y hemos de conseguir la paridad, oye, aquí sobran mujeres. La que me sobra posiblemente sea no sé si es la novia de Garzón o la amiga de Garzón o la mano derecha de Garzón en Justicia, Lola Delgado, para los amigos. Oye, una pájara de cuidado. Y Margarita Robles en defensa. En los defensa y CNI. No hay cosa mejor que los rojos haciendo una mili. Si les das las insignias de cabo y hay que ver cómo se pone. Oye, Carmen Chacó, después de pasar por el Ministerio de Defensa, cambió bastante, ¿no? Su visión que tenía del ejército. Nunca fue santo de mi devoción, a pesar de que en este país ya sabemos la tradición que hay de poner ensalzar a los muertos, por muy malos que hayan sido en vida. Hombre, cambiaría su opinión del ejército, pero me acuerdo de que después de dejar del ministerio firmó con Felipe González una tribuna para ofrecer una solución al problema catalán y era federalismo. Hombre, claro, pero es un problema que ellos mismos se han creado y eso lo dice mucho Carlos Chinchilla en esta casa, que el siguiente estadio de lo que es el modelo autonómico es el federalismo. Y yo digo que la evolución lógica al final es la desaparición de España como la conocemos. Es la preeminencia, que eso es algo que se buscó en el 78, de los regionalismos, luego autonomismos, luego países, llámalo como te dé la gana, unión federal, pero al final la desaparición de España. Este gobierno está en la misma línea que el otro gobierno. Mucha soberanía a Europa, mucha Europa, poca España. Pues así es. Esa es la línea. Pero mira, me quería decir de Margarita Robles, esta señora que ahora es ministra de Defensa, pues fue antes juez, magistrada juez de lo penal, y en los años 80 en Barcelona fue juez tutelar de menores de Barcelona. Eso lo pones en tu libro, además. Sí. Eternamente Franco, sí señor. Sí señor, al hablar de los supuestos niños robados. Entonces, en el año 87, una chica catalana de 15 años de edad que estaba embarazada y luego tenía otros problemas en casa, y también tenía problemas ella, pues quedó bajo la tutela de la juez decana del Tribunal Tutelar de Menores de Barcelona, que era Margarita Robles. Y después del parto, según denuncia ella, se le dijo que había tenido un niño, pero que este había nacido muerto. Entonces, año más tarde, esta chica, ya recuperada de sus adicciones, ya con la vida reconstruida, descubrió que había parido una niña sana y que había sido adoptada sin que ella le diera su consentimiento. Esto lo encontró a su hija en 2013. La juez que autorizó el procedimiento fue Margarita Robles, ahora la flamante ministra de Defensa y jefa del CNI. También exvocal del Consejo General del Poder Judicial, exsecretaria de Estado de Interior con Belloc, exsecretaria de Estado de Justicia. Y los adoptantes, según denunció la madre, fueron una pareja amiga del hermano de Núria de Gispert, política racista de Convergencia Democrática de Cataluña, a la Junts por no sé qué, y que llegó a ser presidenta del Parlamento Regional. Y todo esto lo pueden leer nuestros oyentes, no solo en mi libro, sino también en uno de los últimos reportajes que publicó la revista Interview antes de cerrar, en diciembre del 2017. Recientemente murió
un amigo mío fue director de Interview, José Cabero. Yo era muy amigo de su hijo, a él le conocí mucho también, le entrevisté. Tenía diferencias ideológicas con él insalvables, pero efectivamente falleció, y era un gran tipo. Pasó sus últimos años profesionales en Intereconomía, ¿no? Y era muy interesante, tiene libros muy interesantes. Fue la mano derecha del ministro Ordóñez, el de Paco Ordóñez. Paco Ordóñez, bueno. Y no fue mal ministro de Exteriores. No, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos. Pero fue ministro de Justicia, por eso te lo comentaba. Sí. Yo creo que fue ministro de Justicia. Sí, fue ministro de Justicia de un CD, sí. Y fue el que introdujo el divorcio. Antes también fue ministro de Hacienda, y es el que nos introdujo el IRPF y el impuesto de patrimonio. Sí. Que todavía seguimos con él, con el patrimonio. Aquí las reformas temporales. Él dijo que iba a hacer. El patrimonio era un impuesto temporal simplemente para actuar a efectos censales, para conocer la riqueza que había en España, y nos hemos quedado con él. Llevamos como 40 años con él. Oye, el tema que vamos a tratar hoy. Sí, vamos al asunto. Pues mira, este año se cumplen 1300 de la elección de Pelayo como rey en Asturias, después del desastre y el hundimiento del reino visigodo y de la invasión musulmana. Y para hablar de este asunto, del comienzo de la Reconquista, pues mira, qué mejor que hacerlo con nuestro amigo Pío Moa, que acaba de publicar un libro que se titula La Reconquista y España, en la esfera de los libros. La Reconquista es uno de los puntos fundamentales de la historia de España, no solo en tanto en cuanto nosotros descendemos, incluso te diría yo que étnicamente, de los reconquistadores, sino que es un punto de batalla de la historia actual, del actual discurso político. Así como la memoria histórica también alcanza la Reconquista. Bueno, me comentan desde control, ya tenemos a don Pío Moa. Insisto, el programa de hoy hablando sobre la Reconquista, que es precisamente el último libro de don Pío Moa. Don Pío, muy buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, bienvenido aquí a su casa, Radio Ya, a Cita con la Historia. Muchas gracias. Don Pío, la importancia de este libro, el por qué era necesario este libro. Bueno, vamos a ver, la Reconquista está siendo negada por muchos. Es más, no solo la niegan profesores universitarios y tal, sino que además prohíben que se la mencione, prohíben a sus alumnos que se la mencione, lo cual ya es bastante excesivo, ¿no? Pero, por otra parte, como trato en la primera parte, pues la Reconquista es una palabra que describe muy bien un fenómeno histórico esencial en la configuración de España, ¿no? Y lo describe muy bien porque fue un fenómeno de lucha entre España y Al-Ándalus, o sea, de España por recuperar España y por expulsar a Al-Ándalus, que había invadido antes la propia España, que era ya una nación con el reino hispanogodo, ¿no? Uh-huh. Esto, digamos que bueno, allí analizo un poco los argumentos que dan unos y otros, y verdaderamente es lo que sorprende es, como dice Slavin Fanjul, es el nivel de inepcia intelectual en que ha caído la universidad, o gran parte de la universidad en España, ¿no? Y por otra parte, el fundamento real de esta negación de la Reconquista es la aversión a España, o sea, el odio a España, ¿no? Es un odio que se presenta, es el odio a las tradiciones españolas. Por ejemplo, lo vemos ahora mismo en el actual gobierno, que dice que la patria nueva es Europa. Lo dice un tío que odia a España, porque si no diría eso, y que además no tiene ni idea de Europa. Querido Pío, yo me pregunto si algún presidente francés diría a sus conciudadanos que su patria, la patria de los franceses, es Europa. No lo diría nadie. No lo diría nadie. O un primer ministro británico. Eso es cosa de los paletos que gobiernan el país, porque son, entre otras cosas, son muy paletos, muy ignorantes, y en fin. Y una de las manifestaciones es también el odio a la Reconquista, porque además tratan de presentar al Andalus como una maravilla, cosa que no se hace solo en España, se hace en Europa y en USA, en las universidades. Al Andalus se presenta como una especie de paraíso, una cosa verdaderamente demencial, ¿no? Y esto lo he tratado también. Ahora ha salido un libro, El mito del paraíso andalusí, de un profesor
useño cubano. Perdona, se llama Darío Fernández Morera. Exactamente, exactamente. Y su libro lo ha publicado Almuzara y yo espero poder entrevistarle en las próximas semanas, porque muy bien. Como decía antes al principio del programa, la Reconquista y su negación es un tema capital en la historia de España. Es que perdona, Pío, es que decía yo, es que no solo descendemos, vamos a decir, ideológica y religiosamente y políticamente de los reconquistadores, sino que incluso descendemos racialmente, porque a medida que iban descendiendo los cristianos hacia el sur, la población de origen árabe y norteafricano se iba concentrando en territorios más pequeños, también porque ellos mismos querían así. Sus imanes les decían que no podían vivir bajo los cristianos porque eso sería contaminarse y arriesgarse a perder la fe. Entonces, como digo, se acaban concentrando en el Reino de Granada y muchos de ellos acaban regresando a África, se acaban yendo. Sí, bueno, digamos que la población, tanto bereber como árabe, fue siempre muy pequeña, ¿no? Realmente, según los mapas genéticos actuales, pues la población española es con gran diferencia de origen prerromano. Ha habido, evidentemente, pues algunos intercambios pues, con latinos, con los godos, con otros germánicos, con los bereberes, etcétera, pero han sido muy, muy pequeños. Es decir, no tienen una gran impronta en la genética española, que además es muy parecida a la del extremo oeste de Europa. Bueno, en todo caso, la cuestión es que la población, por otra parte, la población islámica en España, llegado un momento, era en gran parte de origen español también, era gente conversa, ¿no? Es decir, que la mayor parte de los habitantes de Al-Ándalus, llegado un momento, pues se islamizaron, pero su origen, digamos, racial, por decirlo de alguna manera, pues era el mismo que antes, ¿no? Y bueno, mira, para acabar con la importancia de la población, Pío, quiero destacar que cuando se produce por Fernando III el Santo, el rey de Castilla y rey de León, la conquista del Valle del Guadalquivir, por ejemplo, Sevilla y su comarca quedan vacías, como digo, porque lo piden los propios musulmanes, se van. Y entonces, para repoblar toda esa comarca y repoblar todo el Valle del Guadalquivir, es que vienen españoles de todos los puntos de España. Vienen catalanes, aragoneses, navarros, leoneses, asturianos, vascos, gallegos, incluso vienen unos porcentajes muy pequeños, pero vienen de población europea. Sí, bien, efectivamente, de toda la población se hace, sobre todo en las ciudades, porque se repobló, hubo el fenómeno de la repoblación que siguió varias etapas. Al llegar ahí a esa época, pues se centró más bien en las ciudades. En el campo siguieron viviendo algunos musulmanes, y luego siguieron viviendo musulmanes en Granada, musulmanes que no eran bereberes ni árabes en su mayoría, ¿no? Y bueno, es muy importante ver cómo, volviendo al mito andalusí, cómo realmente Al-Ándalus en España siempre fue un poder despótico y extranjero. Los propios muladíes estaban en revuelta casi permanente contra sus amos, vamos a decir, contra los dirigentes, que eran casi todos árabes, y que basaban su poder en un ejército que se componía mayormente de bereberes y esclavos de origen eslavo, muchos de ellos, y también negro, ¿no? Bueno, pues este ejército, que era extranjero y era visto con verdadero odio tanto por los mozárabes, o sea, los cristianos que seguían viviendo en Al-Ándalus, como por los muladíes, que eran los que se habían convertido, pues cuando estalla el califato de Córdoba, pues Al-Ándalus se divide en taifas. No hay ni una sola taifa muladí. Bueno, creo que hay una en el Algarve o por ahí, ¿no? Todas las taifas son o árabes, o bereberes, o eslavas, porque los eslavos, aunque llegaban como esclavos, algunos de ellos alcanzaron verdadero poder militar, ¿no? Es decir, que en todo momento se trató de un poder, por así decir, que no extranjero, ¿no? Y esto se puede comparar con lo que pasó con los godos. Los godos, en cambio, se integraron. A partir de Lovigildo hubo un proceso de integración fundamental. Y cuando llega la Reconquista, la Reconquista se hace un poco señalando la identidad
entre la idea de España y la idea de los godos. Esto pasa en la marca hispánica, en fin. Nos podríamos extender mucho, pero la cuestión es esta. Al-Ándalus fue siempre un poder extraño, muy despótico, basado en un ejército extranjero, en el que había el tráfico de esclavos, por otra parte, era una de las bases de la economía. Y, bueno, efectivamente tuvo una cultura, la cultura, digamos, alta cultura o cultura de élite, fue durante varios siglos superior a la de España. Pero hay otra cultura, la cultura popular. Pues yo creo que con la manera de valorar que tenemos hoy día estas cosas, la cultura popular era muy superior en España que en Al-Ándalus. Había mucha menos esclavitud, la posición de la mujer era incomparablemente superior, no existía la esclavitud sexual de la mujer casi sistemática que había en Al-Ándalus, había el derecho, era un derecho que partía de una idea de la libertad personal que no existía en Al-Ándalus tampoco. En fin, creo que al nivel en el plano popular la cultura de España era muy superior. Y en el plano de la cultura de élite, quiero decir, el pensamiento, la técnica, la ciencia, etcétera, que durante mucho tiempo fue superior a la del Ándalus, esta se estancó a partir del siglo XII, XIII, mientras que es la época en que la cultura europea en general, y aquí en España también, claro, pues se desarrolla de una manera ya que supera totalmente a la islámica. Bueno, en esos siglos que ha citado, el 12 y el 13 es cuando se empiezan a fundar las primeras universidades en Europa. También, por supuesto, en España. Empieza la Universidad de Palencia, creo que se llama Estudio General, empieza en Palencia, pero luego se traslada a Salamanca y se conoce hoy día, la conocemos como la Universidad de Salamanca. Sí. Es más, en España se desarrolló, cuando llega el siglo XVI, España es quizá el país europeo con más universidades y en todo caso el que tiene más estudiantes superiores. Y luego España traslada ese modelo universitario a las Indias recién conquistadas. Sí, efectivamente. Es decir, que muchas veces nos olvidamos de que uno de los puntos fundamentales de la eminencia, de la preeminencia española en el siglo XVI, pues viene precisamente de su población universitaria, que daba lugar a funcionarios capaces y a muchas cosas, ¿no? No solo eran los tercios y los conquistadores o los navegantes, era también este otro aspecto, ¿no? España era uno de los países más cultos del mundo entonces, ¿no? Hombre, sobre las mujeres, antes de que acabemos con este asunto, mira, también hay testimonios de escritores andalusíes, musulmanes, por supuesto, que despotrican del cristianismo, y uno de los motivos que dan es que las mujeres de los cristianos pueden pasear solas y sin velo por las calles de Córdoba y de otras ciudades, y que eso es un pésimo ejemplo. Incluso dicen que no hay que fiarse de los sacerdotes que usan a esas mujeres como sus concubinas, y que por eso de ninguna manera los musulmanes deben frecuentar las iglesias de los cristianos. Bueno, es natural. Digamos que en Al-Ándalus había dos tipos de mujeres. Unas, vamos a decir, las esposas legítimas, por decirlo así, que vivían muy enclaustradas y salían a la calle enfundadas en el burka. Y otra, las mujeres que eran verdaderamente esclavas sexuales, que además se vendían en el mercado, y en los mercados además los mercaderes les enseñaban a tomar posturas provocativas para encender un poco a los compradores y que les pagaran más, cosas así, ¿no? Es decir, eso era una doble situación de la mujer en Al-Ándalus, en todo caso una situación muy poco envidiable, ¿no? Don Pío, las razones de la pronta caída del reino godo, eso también es algo que llama poderosamente la atención, ¿no? Sí, lo he estudiado allí porque se ha elucubrado de una manera realmente vergonzosa sobre eso, ¿no? Bueno, vergonzosa, quiero decir, sí. Arbitraria. La verdad es que a veces se ha comparado con la conquista romana, que tardó tanto. Pero es que los romanos no conquistaron España, no conquistaron una nación. Tuvieron que ir conquistando a tribus, pueblos, cada uno de ellos en armas y que además cada uno de ellos muy distinto y que solían estar en guerra unos con otros, etcétera. Por eso fue tan lenta y tan difícil. Pero el reino hispanogodo de Toledo era un reino ya muy organizado, muy centralizado, y como dice García Moreno, y eso hace que este tipo de estados
caigan con más facilidad si pierden algunas batallas importantes. Los árabes, además, ya habían derrotado a imperios tan grandes como el sasánida, el persa, vamos, como a Bizancio, le habían arrebatado grandes extensiones de tierras, y eso a partir de batallas cruciales, como la que hubo aquí en Guadalete, unas batallas que derrumbaron prácticamente esos imperios, porque estaban muy centralizados. Y además los árabes vencieron en inferioridad de medios, cosa que en la historia se ha dado muchas veces también. Bueno, hay que pensar en la batalla de Cajamarca, cuando Francisco Pizarro con unos centenares de españoles se meten donde les está esperando el ejército del Gran Inca. De manera irresponsable se muestra ante los invasores, porque claro, dicen, estos van a caer de rodillas ante mi poder inmenso. Y lo que hacen los españoles es una operación de estas de comando, se apoderan del Gran Inca y ahí mismo acaba el imperio. Sí, prácticamente, ¿no? Entonces, pues ya digo, es una situación parecida. Podemos poner un ejemplo mucho más moderno, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes destrozaron al ejército francés e inglés en Francia en 3 semanas, prácticamente, ¿no? Entonces, claro, o sea, sobre la base de que fue tan rápida, bueno, fueron un total 7 años, ¿no? Pero todo se dilucidó en los primeros 2 años, ¿no? En España me refiero, por la invasión islámica. Bueno, pues, digamos, pues se ha elucubrado, como muchos diciendo, es que la población no quería a los godos, que la población estaba harta de impuestos, que la población recibió con los brazos abiertos a los invasores. Entonces son estupideces que no tienen base ninguna. O sea, todas las crónicas abundan en el pánico que sembró la invasión árabe, porque además la yihad, o sea, que era una guerra santa, pues se hacía de una manera verdaderamente terrorífica, ¿no? O sea, decapitando y masacrando a la población que hacía el menor amago de resistencia, ¿no? Aunque hubo también acuerdos con los que se rendían, una situación de humillación, etcétera, o algunos que se convertían al Islam, como los Casio del Valle del Ebro, ¿no? Sí, entre los que pactaron están los hijos de Bitiza, que consiguieron pues unos cientos de villas y demás, que luego tuvieron que ir entregando poco a poco cuando se lo exigían sus amos, y el famoso Tuzmido, Teodomiro, en la zona de lo que hoy es Murcia. Sí. Entonces, lo que pasó fue eso, cosa que pasa a menudo y que en la historia ha pasado muchas veces y seguirá pasando, ¿no? Es decir, un Estado bien estructurado, España entonces era el Estado mejor estructurado de Europa, con diferencia, y en el libro establezco algunas comparaciones con lo que era Inglaterra, Italia o Francia. Era un Estado, además, culturalmente muy importante, también el mejor de Europa después de Italia, y vamos, pues fue un Estado que cayó así, como cayeron otros mucho más grandes y poderosos. Pero es que además aquí hubo otro factor, y es la división entre los godos, entre los vitizanos y los de Rodrigo. O sea, las propias crónicas árabes señalan cómo los vitizanos dijeron, bueno, estos que vienen aquí, se refería a los musulmanes, vienen en busca de botín, pero luego nos dejarán a nosotros. Así que vamos a traicionar, vamos a dar la vuelta en la batalla para que el hijo de puta, llamaban más o menos así a Rodrigo, pues que sea vencido y después seguiremos igual. Eso indica que había un pacto ya previo entre ellos, un pacto por el cual los vitizanos esperaban que los árabes, después de derrotar a Rodrigo, sí, se llevaran un buen botín, pero se marcharan, cosa que no ocurrió. Y, en fin, bueno, es una historia muy interesante porque está llena de historias, a su vez, complicadas entre Tarik y Muza, los odios entre ellos, cómo los dos terminaron tan mal, cómo el hijo de Muza fue asesinado y llevado a su cabeza allí. Es una historia novelesca realmente, igual que es completamente novelesca la historia de Abderramán I, ¿no? Pero bueno, esto lo trato un poco, pero me importa, si no os importa señalar, dos temas que me parecen nuevos en la historia de la Reconquista. Uno de ellos es la tensión entre el aspecto religioso y el aspecto político. La Reconquista es ante todo un programa político. Es la vuelta, la recuperación o la restauración del reino de hispanogodo, ¿no? Eso va muy ligado al aspecto
al aspecto religioso, claro, era la expulsión del Islam, etcétera. Pero para la Iglesia la Reconquista no era una cosa muy prioritaria. Para Roma no era demasiado importante. Es decir, lo que era importante es expulsar a los islámicos. Pero si en ese proceso el país se dividía en una serie de estados que podían ser incluso bastante hostiles entre sí, como de hecho ocurrió, ¿no? Pues eso tampoco le importaba demasiado, ¿eh? La prueba es que Portugal debe su secesión en gran parte al papado, ¿no? Luego hay otra tensión importante que está ligada a esta, y es entre el elemento, por así decir, hispanogodo propio, originario, y el elemento franco, el elemento francés, borgoñón, apoyado por el papado especialmente, que se manifiesta paradójicamente con la caída de Toledo, con la recuperación de Toledo, quiero decir, ¿no? Entonces resulta que, por ejemplo, los Cluny pues se adueña literalmente, es decir, la Borgoña, porque eran cargos políticos religiosos, se adueñan del Camino de Santiago, que fue una creación hispanogoda realmente, ¿no? Sí. Se adueñan de ella de tal manera que durante un siglo las autoridades religiosas y en gran parte políticas de toda esa zona de Castilla, León, etcétera, pues son extranjeras, son borgoñonas en gran medida, francesas, ¿no? Esta tensión entre la influencia franca y la herencia hispanogoda creo que es una constante que además puede explicar muchas cosas de la historia de España hasta la misma actualidad, ¿no? En la actualidad es más bien la influencia anglosajona, pero sobre todo desde el siglo XIX, pero esta duplicidad crea una tensión, porque claro, digamos, el predominio, la influencia franca, encuentra bastante resistencia, pero como cuenta con el apoyo de la realeza, de la monarquía, pues se impone, más o menos. Y claro, sigue existiendo, digamos, la base, la raíz hispanogoda, pero en algunas épocas, que además a veces, digamos que la influencia franca es beneficiosa, tomada haciendo balance es beneficiosa, la época del románico, del gótico, etcétera, pero al mismo tiempo hay esa tensión que tiene un coste político y cultural también grande para España. Aquí hicimos un programa sobre la liturgia llamada mozárabe, el rito hispánico, y que era propio de España, que nace durante la monarquía visigoda y que es un rito que por presión, como tú dices, de los cluniacenses, acaba siendo sustituido por el rito romano. Y eso sí, los reyes lo acaban, creo que es Alfonso VI, acaba permitiendo que se celebre en Toledo, en unas determinadas parroquias, por la cooperación de los cristianos mozárabes a la reconquista de la ciudad. Luego, posteriormente, Cardenal Cisneros hace una recopilación y una purificación del ritual. Pero lo que quiero decir es que el rito romano que se celebra hasta el Concilio Vaticano II llega a España para sustituir al mozárabe. Sí, efectivamente, llega un poco como una imposición. El rito llamado mozárabe, que en realidad es gótico, es godo, vamos, o hispanogodo, pues y partía un poco con influencias sirias y tal, porque claro, el cristianismo había llegado a España desde allí, ¿no? Pues es lo que ha pasado. Hoy día queda como una reliquia, que es muy interesante, pero es una reliquia. Pero es un ejemplo, ¿no? Políticamente también, España, los reinos de España se van subordinando a veces políticamente a los ideales francos, que, insisto, no tenían un ideal de reconquista. Y esto se ve también porque en el propio siglo VIII se forman en España dos Españas, vamos a decir. La España cantábrica, que parte de Asturias, es muy dinámica en su expansión, en su lucha contra el Islam, y muy claramente reivindicadora del reino de Toledo, el reino hispanogodo, y la España pirenaica, que la crean los francos con la marca hispánica, que ocupaba sobre todo las zonas que actualmente se llaman Cataluña y Aragón, y entonces no era así, claro. Esto era un conglomerado de condados, unos dirigidos por francos, otros por godos, pero que era una marca defensiva, no tenían una idea de reconquista. Para los francos la reconquista era una cosa un poco ajena, porque ellos no se sentían godos ni herederos de la España goda, ¿no? Y entonces, pues,
efectivamente tardó 3 siglos. Los condados de la Marca Hispánica tardaron prácticamente 3 siglos en incorporarse a la Reconquista. Y estuvieron siempre un poco vacilantes entre dirigir sus fuerzas hacia el sur de Francia, en contra de los francos, claro, o dirigirla hacia la Reconquista, hacia el sur, hacia España, hacia el sur, ¿no? Y esto fue un problema que se solucionó con una batalla en 1213, en la que los francos con motivo de la herejía cátara, los francos se impusieron, etcétera. Hay también otro aspecto importante en la Reconquista que no suele tratarse, y es la importancia naval que adquirieron primero Aragón, sobre todo a partir de Barcelona, aunque eso duró muy poco, pero que se convirtió en una potencia naval mediterránea, no vamos a decir que la primera, pero una de las primeras, ¿no? Junto con Génova, Pisa y tal, ¿no? Y por otra parte, la potencia naval castellana, que sí se convirtió durante largo tiempo, con motivo de la Guerra de los 100 Años, en el primer poder naval del Atlántico. O sea, la flota castellana derrotó a la flota inglesa, que a su vez había derrotado a la francesa, la derrotó en varias ocasiones, incursionó por todo el sur de Inglaterra, etcétera, y llegó a derrotar incluso a una flota compuesta de inglesa y alemana, de la Hansa, de la Liga Hanseática, ¿no? Con lo cual los hanseáticos para comerciar en el Golfo de Vizcaya tenían que pedir permiso a Castilla, ¿no? Es decir, que cuando llega el descubrimiento de América, pues digamos que España tiene ya una tradición naval importantísima, y por lo tanto no es tan extraño que se produjera el descubrimiento por españoles, ¿no? En definitiva, ¿no? Bueno. Y no hay que olvidar que en toda la historia de la navegación, la historia humana de la navegación, el historial español es el más importante, ¿no? Que descubre América, descubre el Pacífico, pone en comunicación todos los continentes, da la primera vuelta al mundo, etcétera, ¿no? Pero aquí se suele recordar la gran armada, la batalla, la Invencible, la llamada Invencible, y se ha olvidado asombrosamente una batalla inmediatamente posterior, la contraarmada inglesa, que ese sí que fue un desastre gravísimo para los ingleses. Sí. Eso, yo a historiadores profesionales les he hablado de esto y ni les sonaba. O sea, estamos en una situación tremenda. Bueno, perdona, el otro día me comentaba un amigo, un joven, 30 años, que tenía a su vez otro amigo que era licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas, estas dobles titulaciones que hay ahora, y que no sabe quiénes eran los padres de la Constitución española. Dice, bueno, entonces... Del 78. Del 78. Dice, bueno, entonces, ¿qué estudian? ¿Qué les enseñan en las clases? Sí, no lo sé. Bueno, sí, yo creo que les enseñan mucha identidad de género. ¿Cómo lo llaman? Enfoque de género. Sí, chorradas de esas, sí. Bueno, oye, Pío, nos has llevado hasta la Armada Invencible, hasta la Vuelta al Mundo, siglo XVI, y demás. Vamos a volver 1000 años antes. Yo creo que incluso un poco antes, mucho más. Y estamos con otros germanos, los suevos. Vamos a ver, el nacionalismo gallego, de la misma manera que el nacionalismo asturiano pues defiende, el nacionalismo andaluz se ha adherido a los andalusíes y a los omeya, pues el nacionalismo gallego pretende encontrar en los suevos la base de la Galicia histórica. Vamos a ver, los suevos, que yo suelo decir que son en la historia pues como un relámpago, porque entran, establecen un reino no solo ocupa Galicia, sino que acaba llegando hasta Lisboa, incluso más al sur, pero que desaparecen en un suspiro, de los que no quedan documentos, hay alguna moneda, hay una división en diócesis de Galicia y poco más. O sea, ¿qué son los suevos? ¿Se les puede asociar al nacionalismo gallego? No, eso es un chiste, realmente no pasa, no tiene otro nivel, ¿no? Pero es como se podría comparar con los visigodos antes de Leovigildo. Antes de Leovigildo, los visigodos eran un pueblo extraño, ajeno a la península, que podían haberse marchado de aquí como se habían marchado. Ellos habían iniciado una especie de peregrinación desde Suecia, parece que era su origen primario, a través de todo el este europeo, por el sur,
el sur de Europa y habían llegado aquí, pero como habían llegado podían haberse ido, como pasó con los vándalos, por ejemplo, que se marcharon. No, perdona, y que además desaparecen, establecen un reino en lo que es África del Norte, la provincia romana de África del Norte, Túnez, Cartago, son vencidos por los bizantinos y desaparecen de la historia. Quedarían de restos grupos, clanes en esa zona que acabarían pues como mercenarios, como nuevas tribus de bereberes, o mezclándose con los bereberes, pero salen de la historia. Sí. Pues eso fue más o menos los suevos y lo que podían haber sido los visigodos de no ser por Leovigildo. Leovigildo, cuando llega a Leovigildo, el reino godo está muy en crisis y Leovigildo consigue rehacerlo, crea la idea de un Estado nacional realmente español, porque trata de ocupar toda la península en una serie de campañas exitosas, y aunque no llega a ocuparla por completo, pero casi, establece un rito, se aleja de las normas propiamente germánicas para adaptar más bien las hispánicas y las bizantinas, aunque el que adoptase rituales bizantinos no quiere decir que él luchó contra los bizantinos y los expulsó casi por completo de España, ¿no? O sea, no del todo, pero casi. Es decir, con él nace la idea política de un Estado, de una nación realmente. Una nación es una comunidad cultural que en España era básicamente romana o latina, con un Estado propio. Y este Estado propio lo crea Leovigildo, que además trata de suavizar las diferencias entre arrianos y católicos, sin mucho éxito. Y aquí entran dos cosas muy interesantes, hablando de los suevos, y es que uno de los hijos de Leovigildo, Hermenegildo, pues, y que además revela un poco la tensión entre el aspecto religioso y el aspecto político, se rebela contra su padre, prácticamente crea una secesión en Andalucía y se alía con los suevos, con lo cual estuvo muy cerca de echar a perder por completo la labor política de su padre. Y sin embargo, claro, para la Iglesia Hermenegildo es el santo y Leovigildo el malo, pero desde el punto de vista político no es así. Fue Recaredo, otro hijo, más razonable que Hermenegildo en el aspecto político, quiero decir, el que culminó la obra de Leovigildo con el Tercer Concilio de Toledo, adoptando el catolicismo, que era la religión de la casi totalidad de la población. Y es así como se forma la nación española realmente. Perdona, Pío, yo quiero, para que nuestros oyentes se den cuenta de la importancia de los visigodos, sobre todo a partir del momento en que Recaredo se convierte al catolicismo y abandona el arrianismo, es que nos encontramos a partir de ese momento, que es en el año 600, podríamos poner como ejemplo, pues tenemos un Estado, un territorio, una corona, una liturgia, un ejército, un órgano legislador, que son los concilios de Toledo, una moneda y una hacienda. Y dices, bueno, ¿qué más necesitas? Y un derecho. Y un derecho, efectivamente. Un derecho e incluso un idioma que se va imponiendo a la élite goda, que van adoptando los propios godos, el latín vulgar, el romance del que luego nacerán pues el castellano, el leonés, el gallego. Sí. Realmente no sabemos en qué momento los visigodos abandonan su idioma, ¿no? Lo abandonan, probablemente cuando llegaron a España debían estar ya bastante latinizados, probablemente, ¿no? El caso es que esto también indica un error garrafal de Ortega y Gasset, que también negaba la Reconquista, por cierto, y que decía que los visigodos habían desempeñado un papel como el de los ingleses en la India, ¿no? Los ingleses en la India siempre fueron una casta especial que no se mezcló para nada con la población y que no abandonó en absoluto su cultura, sino que la impuso en cierta medida a los indios, a la población dominada, mientras que en España ocurrió todo lo contrario. La cultura principal era la cultura hispánica, la cultura española, que se fue imponiendo a los godos, que tenían una cultura inferior. Pero, en fin, este tipo de cosas yo las expongo un poco en el libro y verdaderamente pues revelan un poco hasta qué punto se han dicho tonterías, ¿no?
es un cuento de nunca acabar. Don Pío, hay otra cosa que llama poderosamente la atención. A mí me gustaría que usted nos sacara de dudas. ¿Existieron don Pelayo y Covadonga? Yo creo que sí. Creo que sí, porque vamos a ver, hay un problema aquí, y es que la falta de documentación contemporánea. Como no hay esta documentación, pues los autores pueden lucubrar todo lo que quieran, pueden especular de arriba abajo, pero lo que hay... Perdóname, Pío, una injerencia. Hace unas semanas tuvimos a José Javier Esparza también para hablar de otro asunto, y salió el tema de los godos, y lo que nos contaba él es que los árabes, cuando entran en España, una de las cosas a las que se dedican es a la destrucción completa de la cultura hispano-goda, a la destrucción de templos, a la destrucción de palacios, y lo que también incluye la destrucción de crónicas y documentos y archivos. Sí, indudablemente. O sea, la invasión las invasiones árabes fueron en un primer momento muy destructivas. Pero después esto pasó lo mismo en Persia, en las zonas bizantinas, etcétera, ¿no? Y en el norte de África, ¿no? Que eran zonas bastante cultas, romanizadas, ¿no? Pero al cabo de un tiempo, pasada una primera fase puramente destructiva, pues asimilaron en gran medida los logros culturales de esos países y los adaptaron, los islamizaron. Los adaptaron, por ejemplo, ellos cogieron la ciencia y la técnica griegas, bizantinas, etcétera, trajeron los números arábigos, que es una aportación, números arábigos en realidad indios, los trajeron de la India, pero que ha sido una aportación fundamental para el desarrollo de la ciencia. ¿Qué otras cosas hicieron? Pues desarrollaron, o sea, no solo traspasaron la técnica, por ejemplo, la ciencia griegas, sino que la desarrollaron también en alguna medida, también en parte el pensamiento, con Averroes, por ejemplo, ¿no? Pero oye, qué tontería esa que dicen los de la escuela de Américo Castro, de que los españoles les debemos a los árabes el regadío. El regadío. No, eso. Como España si los tenía romanos y los godos no hubiesen practicado el regadío. Sí. Y como ¿qué iban a saber los árabes del Yemen y los árabes de Arabia de regadío si venían de un desierto? Claro, no, son absurdos. Ya digo que en gran parte esto son una especie de chistes malos que molestan, porque no tienen más remedio que hablar de ellos y rebatirlos, pero que da un poco de grima tener que estar dando vueltas a historias tan absurdas. Bueno, volviendo a Pelayo, pues se ha dicho las mayores tonterías, que si no era un hombre godo, pero que si no fuera un nombre godo no pasa nada, ¿no? También Casio era un nombre latino, y se ve en la propia época visigoda que algunos godos adoptaban nombres latinos, y seguramente muchos hispanos adoptaban nombres godos. De hecho, los nombres de tipo germánico durante la Reconquista llegaron a ser más abundantes que los de origen latino, ¿no? Oye, Pío, perdóname, pero los dos grandes viajes náuticos más importantes de la historia de la humanidad los hacen dos navegantes que no son españoles, pero al servicio de España, Colón y Magallanes. Y no pasa nada. O sea, bueno, no se los podemos adjudicar ni a Génova ni a Portugal. Bueno, Colón no se sabe dónde era. Esa es la verdad. Se dice que genovés, en base a unos documentos que a mí me parecen un poco dudosos, pero realmente no se sabe dónde era. En todo caso, era español, de la misma manera que muchos pues científicos o literatos o cineastas useños de USA, pues son originarios de otros países, pero se naturalizan. Colón, todas sus empresas navales fueron españolas, él mismo no dejó ningún rastro de su supuesto genovesismo, ni hablaba bien el italiano, en fin, ¿para qué seguir? En todo caso, no sabemos de dónde era. Eso no sabemos dónde era, pero desde el punto de vista histórico y cultural era español. Magallanes, pues, era portugués, pero por aquel entonces los portugueses se consideraban españoles también. Esa fue una de las causas por las que los reyes católicos no se declararon reyes de España, aunque todo el mundo los conocía como reyes de España. Pues porque aspiraban a que España se completase. Digamos que la Reconquista, desde el punto de vista religioso, termina con la conquista de Granada, con la recuperación de Granada. Pero
desde el punto de vista político, porque insisto, es un programa político, culmina con la reintegración de Navarra y no llega a completarse debido a la secesión de Portugal. Secesión que, insisto, vino determinada en gran medida por el papado y por los borgoñones. Oye, me ha llamado la atención en tu libro que tú das una población para el final del año 700 en España de unos 2 millones de habitantes, cuando la mayoría de los autores la suelen elevar a 4 millones, 5 millones. ¿Por qué la rebajas tanto? Y segundo, también tú hablas de das varias cifras a lo largo del libro de la población que podía haber pues en torno al año 1000 en España, y en Al-Ándalus en torno a 4 millones, así. ¿Tú crees que esa baja población que había en los reinos cristianos es uno de los elementos que retrasa la reconquista? Sí, es un elemento fundamental. En realidad, si vamos a hablar con lógica, lo normal habría sido que Al-Ándalus hubiera aplastado a los débiles reinos del norte. En cuanto a la cifra de 2 millones que doy, es una cifra puramente estimativa, ¿no?, como son todas las demás. Se basa en dos cosas. Primero, en que al caer Roma debió de haber unos grandes problemas por las guerras, las pestes, etcétera. La población debió descender mucho. Con Roma a lo mejor España podía haber llegado a los 5 millones. No creo que fuera mucho más, 6 millones quizás, ¿no? Pero todas las crónicas hablan de una situación extremadamente calamitosa. Justo antes, o sea que la población pudo muy bien haber descendido a la mitad o menos, ¿no? Pero justamente antes de la invasión islámica, las crónicas hablan de unas pestes y de unas hambres, de unas hambrunas tremendas que debilitaron sin duda al reino hispano-godo, y que, bueno, en el Akhbar Masmúa creo que habla de que la población se redujo a la mitad. No creo que sea tanto, sería una cosa verdaderamente catastrófica, pero seguro que se redujo mucho. No hay que olvidar que incluso en el siglo XIII, me parece que fue, o XIV, las grandes hambrunas que hubo en Europa y la peste llegaron a reducir la población en algunos sitios a más del 50%, ¿no? Don Pío, los andalusíes se podrían considerar, eran españoles. ¿Córdoba podría ser considerada una ciudad europea? Obviamente no. Depende de en qué sentido hablamos. O sea, españoles eran todo lo contrario de los españoles, desde el punto de vista cultural. Porque cuando hablamos de España no hablamos solo de un territorio geográfico. Un territorio geográfico puede cambiar mucho de nombres y seguir siendo el mismo territorio geográfico. Puede cambiar mucho de culturas y seguir siendo el mismo territorio geográfico. Cuando hablamos de España hablamos es un concepto cultural y político, fundamentalmente, ¿no? Y Al-Ándalus era otro concepto cultural y político radicalmente distinto. Entonces, cuando se habla de la España musulmana, eso es un absurdo. Es como hablar de Al-Ándalus cristiano. Eso no tiene pies ni cabeza. Pero se emplea, lo ha empleado Sánchez de Albornoz, lo emplean muchos, y en parte por una especie de patriotería de decir que todo aquello nos pertenece. Oiga, no, mire, Averroes o Maimónides, etcétera, no son españoles. Si alguien los puede reivindicar son más bien pues los marroquíes o por ahí, porque gran parte de la cultura andalusí pues se traspasó a lo que es Marruecos, Argelia y demás. Así que yo creo que esta especie de patriotería es excesiva y lo que hace es introducir una gran confusión. Lo que distingue la cultura española es por una parte el cristianismo, el catolicismo en concreto. Por otra parte, pues el derecho romano, la cultura latina en general, el idioma, en fin, y eso son cosas absolutamente básicas. Son lo que define a España, lo que ha definido hasta ahora, aunque ahora intentan, por ejemplo, liquidar la cultura cristiana. Pero bueno, eso es otro asunto. Sí, a mí me hacía mucha gracia leer esto, como dices tú, a Sánchez Albornoz, incluso a José María Pemán, en esa historia de España tan entretenida que él tiene. Pues el Pemán decía bueno, en Al-Ándalus la cáscara, lo que está en la superficie, el azulejo, el mosaico, la pintura, eso es lo árabe, y lo que está debajo es netamente español. Y se suele poner como ejemplo pues que varios de los Omeya, como creo que el propio Abderramán III, pues que era racialmente español porque su madre era una navarra, me parece, que le había dado, de la que había tomado pues los ojos azules y el pelo rubio. Pero vamos, incluso te suelen decir que hay sultanes almorávides que, como nacieron en Al-Ándalus, pues que eran españoles.
Dice. Ya, eso es como decir que algunos españoles que tienen tienen origen alemán, pues que son alemanes. Estas cosas a mí tan faltas de rigor muchas veces destrozan un poco la argumentación. La verdad es que Abderramán, o sea, la masa de la población andalusí, étnicamente o genéticamente, era la misma que la del norte. Era la misma que la del norte porque eran antiguos españoles convertidos al Islam. Al convertirse al Islam y adoptar el árabe y adoptar las costumbres árabes, etcétera. Sí, se orientalizan. Pues esto es fundamental. Ahora que Sánchez Albornoz también venía con la herencia temperamental, que él lucubraba mucho sobre esa historia. No existe tales herencias temperamentales, ¿no? Las descripciones que él hace de cómo eran los españoles se pueden adjudicar también a otros pueblos. Y además son arbitrarias, porque en unas épocas, por ejemplo, los españoles han demostrado un gran valor físico y moral, una gran capacidad de invención, etcétera. Y en otras épocas, pues, como la actual, pues es más bien todo lo contrario. Entonces, y eso pasa con todos los pueblos. A ver, Pío, que nos quedan un poco 5 minutos. 5 minutos. 2 preguntas muy rápidas. Hombre, Abderramán I y Abderramán III son grandes organizadores, no hay quien lo niegue. Uno instaura el emirato y otro el califato. Te quería preguntar por la resistencia mozárabe a esa islamización. Sabemos muy poca, los mártires de Córdoba y de Toledo, los Ben Hafsun en Bobastro. Sí. ¿Crees que hubo más? Porque las propias crónicas árabes, claro, rechazan hablar de estas sublevaciones. Eran crónicas dictadas por el poder político, por los Abderramanes. Sí, yo creo seguramente hubo más. Lo que pasa es que al no estar documentadas, pues no tenemos mucha idea. Pero no hay que olvidar que Al-Ándalus vivió una especie de estado de guerra civil permanente. Y esa fue una de las causas por las que fue posible la reconquista. Porque desde el punto de vista de superioridad material, de fuerzas, demográfica, económica, etcétera, Al-Ándalus era muy superior a la España, a los reinos españoles, ¿no? Y seguramente hubo. Es decir, los convertidos al Islam, los antiguos españoles convertidos al Islam, pues estos estaban en continua rebeldía contra el poder andalusí. Es que vivían bajo un régimen de discriminación absoluta. Sí, pero eran andalusíes, y se consideraban andalusíes. Entonces, eso es así. Y don Pío, Castilla como sucesora del ímpetu de León, pero ¿por qué no Navarra o Aragón? Y sí Castilla. Bueno, eso son cosas que pasan y es muy difícil decir por qué, ¿no? ¿Por qué España llegó a ser una gran potencia y luego decayó? Pues no sabemos. Realmente Castilla estaba en una buena posición. También tenía no sé cómo decir, se creó un espíritu especial debido en parte a la frontera. No hay que olvidar que la frontera crea una especie de, como diríamos, de conformación caracteriológica especial, ¿no? Muchas veces se ha comparado con la frontera que formó a USA, que tanto ha sido loada, pero no es verdad. La frontera en USA se hizo contra los indios, que estaban en inferioridad absoluta de condiciones, mientras que aquí la frontera se hizo contra Al-Ándalus, que estaba en una superioridad, contra ejércitos que estaban bien mandados y que eran potentes, etcétera, ¿no? No es lo mismo. Pero el espíritu de frontera, digamos, pues sí se dio aquí. Y yo creo que se dio con especial fuerza en Castilla, llegado un momento, ¿no? Pues, don Pío, ya para terminar, lo primero, volver a felicitar por este magnífico libro, La Reconquista y España. Y luego, sí que le quería preguntar por el libro de Pedro Fernández Barbadillo, que lo tengo aquí, Eternamente Franco. No sé si ha empezado ya a leerlo y qué le parece, si aportan cosas nuevas, o por lo menos otro punto de vista. Sí, o sea, aclara muchos aspectos interesantes, que además más interesantes porque ahora mismo se está atacando al franquismo, pues, y a Franco con una cantidad de mentiras y de tonterías que es asombroso, ¿no? Entonces es una clarificación de muchos de estos puntos, ¿no? Pues don Pío, como siempre, un placer tenerle aquí en los micrófonos de Radio Ya, en otro programa en Cita con la Historia. Le mando un abrazo muy fuerte y seguimos hablando nosotros. Un abrazo para vosotros. Pío, una pregunta. Domingo, bueno, ya acaba la Feria del Libro. ¿Qué tienes preparando para próximamente? Bueno, estoy con una novela. Escribí una novela de la que estoy bastante contento y estoy ahora con otra que también me está saliendo bastante bien, creo. Bueno, ¿nos quieres decir de la época?
No, esta va a ser de los finales de los años 60. ¿Vale? Pues don Pío, un abrazo muy fuerte y efectivamente su primera novela fantástica, ¿eh? Yo tengo el placer, el gusto de haberla leído, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, don Pío. Venga, un abrazo. Adiós. Pedro Fernández Barbadillo, no queda tiempo para más que para despedirnos. Pues mira, pues me parece muy bien. Hemos tratado una época fundacional de España y no hay más que decir. No hay más que hablar. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Nosotros prometemos volver la próxima semana aquí a Radio Ya en Cita con la Historia.